Tardes, hoy es jueves 20 de enero. Fíjese que está en México la secretaria de Energía de los Estados Unidos, Jennifer Granholm. Tiene una reunión el día de hoy con el canciller de la República y está teniendo todavía en estos momentos una reunión con el presidente. En un momento más vamos con Sara Pablo para que nos cuente qué sale de esta reunión con la representante, con la secretaria de Energía de aquel país. Fíjese que sigue el Parlamento abierto. Hace un instante platiqué con el presidente de CONCAMIN, José Abugaber, y me dijo lo siguiente. Sí, a una pequeña modificación de algunos puntos, pero no un cambio como lo pide el director Bartlett en todo su esplendor. Y yo le comentaba, ¿por qué Comisión Federal de Electricidad no puede tener no puede tener competencia? Y nosotros los industriales tenemos competencia mundial. Pues esa es una de las preguntas, pues porque es el Estado y no quiere tener competencia. Pemex toma el control de la refinería Deer Park en Texas tras acordar con Shell la compra de la mitad de esa planta. Hoy recibió las llaves allá en Houston. Le comento que pues el número de grietas que tiene el tramo elevado de la línea 12 del metro son 115. 115 es una pues número importante y la obra pues sigue todavía pues pendiente de estar en plenitud, ¿no? Funcionando a plenitud. Hoy 2 nuevos nombramientos, el gabinete de Claudia Sheinbaum. Dunia Ludlow se va como subsecretaria y en este caso José Manuel Oro de subsecretaria de gobierno de esta capital y José Manuel Oropesa, coordinador general de la autoridad del centro histórico. En las últimas 24 horas se registraron 50,373 nuevos casos de COVID y bueno, pues los gobernadores Alfredo del Mazo y Enrique Alfaro, uno del Estado de México y otro de Jalisco, han dado positivo a COVID. Les deseamos una pronta recuperación. Aquí en la ciudad, como le decía, pues teóricamente estamos en semáforo verde y la jefa de gobierno dice que hay que mantener abierto todo, pero museos cerrados. Hoy CONACYT anuncia que su área jurídica también la va a cerrar y bueno, pues creo que es importante que acompasen el mensaje verbal con lo que hacen realmente. Si hay riesgos de contagios, como le decía, hoy tenemos el segundo día con más contagios, más de 50,000 el día de hoy, que nos lo digan o que las instituciones del Estado permanezcan abiertas. También dio positivo Gerardo Fernández Noroña, diputado federal. El día de ayer estuvo en el Parlamento abierto, como es tradicional en él, sin la mascarilla, sin el cubreboca. Ordena un juez federal investigar al subsecretario López-Gatell por su presunta responsabilidad en las muertes registradas por la pandemia. La Fiscalía obtiene órdenes de aprehensión en contra de Inés Gómez Montt y su marido. En más información, le comento que los delitos del fuero federal, dice el gobierno, se han reducido 32% en el periodo que va del 18 a la fecha. Banorte analiza seriamente la posibilidad de comprar Banamex, así lo dijo su director general. La gobernadora de Guerrero, la gobernadora Salgado, hace un nuevo planteamiento de seguridad en Acapulco con el apoyo de la Guardia Nacional, Ejército y Marina, es decir, la federalización de toda la lucha contra la criminalidad organizada y no tan organizada. La Unión Europea condena los asesinatos de los periodistas Margarito Martínez y José Luis Gamboa. Austria se convierte en el primer país europeo en poner la vacunación obligatoria. El escritor chileno Cristian Alarcón ganó el premio Alfaguara de novela. Me permite que hagamos una breve pausa, volvemos. Seguimos pendientes de la información, como le he dicho, le he informado en titulares, la secretaria de Energía de los Estados Unidos está de visita en nuestro país y ha tenido pues una reunión con el presidente. Sara Pablo, ¿qué sabemos? Buenas noches. ¿Cómo estás, Leonardo? Muy buenas noches, te saludo. Estamos aquí afuera de Palacio Nacional. Ya empieza a llover, a chispear y sigue dentro de Palacio Nacional la secretaria de Energía de los Estados Unidos, Jennifer Granholm, quien se reúne con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ella ingresó aquí por el estacionamiento de Correo Mayor a Palacio Nacional, acompañada de su comitiva. Antes ya había llegado aquí también la secretaria de Energía, Rocío Nale, y el subsecretario de la Cancillería, Roberto Velasco. El presidente López Obrador hoy por la mañana se refería a este tema
y decía que bueno, pues uno de los asuntos que iba a poner sobre la mesa y que se iba a hablar seguramente es el tema de la reforma eléctrica que ha enviado al Congreso y el por qué, los motivos de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. Adelantaba este tema y que por supuesto pues iba a agradecer al gobierno de Estados Unidos a través de la Secretaría de Energía, porque autorizaron la compra de esta refinería Deer Park de la empresa Shell. Por cierto, decirte, Leonardo, que hace unos minutos el presidente López Obrador colocó un video que va dirigido justamente para los trabajadores de esta refinería Deer Park, una vez que se concretó ya la compra por parte del gobierno mexicano, y que hace en este video, por un lado, pues dice que no hay fronteras, que va a seguir trabajando y que para él lo importante son los trabajadores de todo el mundo, pero sobre todo les garantiza que no va a haber despidos y también les pide seguir con la rentabilidad de esta refinería. Dice que no va a haber tampoco reducción de salarios. Este fue parte del mensaje que les ha dado el presidente a los trabajadores de esta refinería, que ahora ya pertenece al gobierno mexicano, en particular a Pemex. Amigas, amigos, trabajadores, obreros, trabajadores administrativos, mujeres, hombres, que laboran en la refinería Deer Park de la empresa Shell, aunque a partir ya de mañana la refinería pasa a manos de Petróleos Mexicanos. El motivo de este saludo a ustedes es sobre todo agradecerles mucho por su confianza, porque ahora la refinería pasa, como ya lo dije, a formar parte de los bienes de nuestra nación, de México. Pues parte de este mensaje, el presidente López Obrador ha hecho énfasis en que no va a haber esta disminución de salarios, en que no va a haber despido, y les pide seguir trabajando para hacer rentable esta refinería, que no haya pérdidas. También le solicita a los trabajadores en este video que ha dado. Y mientras pues continúa esta reunión con la secretaria de Energía. Es larga la reunión, ¿no? Pues ya a la espera de que... Larga, llegó ella poquito antes de las 6 de la tarde y ya son más de las 8, es decir, ya lleva más de 2 horas reunido el presidente con la funcionaria de Estados Unidos, y nosotros pendientes, Leonardo, de la salida. Bueno, pues en cuanto sepas algo nos llamas, por favor, mi querida Sara. Claro que sí, Leonardo, buenas noches. Saludos. Bueno, pues ahí lo tiene. Bueno, pues el día de hoy la visita de la secretaria, creo que es muy significativo que en medio de la discusión de la reforma eléctrica haya, por un lado, pues esta ya adquisición total de México de Deer Park, la visita de la, en este caso, secretaria de Energía, y pues la idea esta, leía en el Twitter de la cuenta de Twitter de la secretaria Rocional, esta idea como de la vinculación, la interdependencia. Será difícil que se mantenga un discurso soberanista en materia eléctrica y un discurso como más integrador en el otro ámbito. Habrá que ver cómo se acompasan también las prioridades en la relación bilateral con ese asunto, sobre todo cuando Biden tiene también la presión de algunos congresistas. Supongo que no lo hará porque es un político profesional, pero lo dejan ver, es público, y en Estados Unidos también así se manejan las cosas, de oye, me están pidiendo que me meta más contigo, ayúdame, compadre, a que no se radicalice tanto la opinión. Supongo que le dirá Joe Biden a López Obrador, o se lo transmitirá en estos momentos la secretaria. Trae ahí un difícil equilibrio Joe Biden con muchos otros temas, pero bueno, dejamos ese asunto y damos ahora la más cordial bienvenida al embajador Enrique Berruga. Él, además de embajador, es escritor y periodista. Embajador, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Leonardo, con el gusto de saludarte. Muy feliz año, que no nos hemos visto ni saludado hasta ahora. Que sea muy bueno.
Te deseo lo mejor, embajador. Oye, pues preguntarte, hay toda una polémica. No habíamos tenido una polémica tan fuerte, a pesar de que había habido nombramientos, algunos de ellos polémicos o poco motivados, como nuestra embajada en Londres o en París o en otros puntos. Pero este paquete que ha hecho público el presidente, que ha hecho pública Cancillería, sí ha generado una discusión que puede tener, Enrique, te pregunto, elementos positivos, o sea, que se discuta públicamente cómo se nombra un embajador. Sí, yo creo que es bienvenido el que, digo, es una cuestión un poco, digamos, está siempre fuera del foco de la atención pública, digamos, o solamente en ocasiones así muy especiales, a nivel nombramiento en Washington, en Naciones Unidas, etcétera, suele marcarse esto, pero me parece que sí es una idea buena la que estás planteando, que se discutan estas cosas, porque por ejemplo hay una ley del servicio exterior que todos los miembros del servicio exterior debemos cumplir, pero hay algunas personas que llegan de otras esferas de la vida pública y no tienen que pasar por las pruebas, por los tamices, por los exámenes, por los concursos, que otros sí. Entonces sí parecería pues que hay un doble rasero. En general, pues yo diría que bastante injusto para la gente del servicio exterior, porque si te dicen que estás jugando ajedrez, pues juegas con una serie de piezas, no estás con fichas de dominó, ¿verdad? Entonces, creo que sobre todo lo que marca ahora estos nombramientos es una pues decepción muy grande, yo creo que para los diplomáticos de carrera, porque pues si hay un doble rasero, evidentemente en el tipo de nombramientos, no se evalúa, digamos, en igualdad de circunstancias o méritos o necesidades del país, ¿no? Hay un nombramiento, por ejemplo, que me parece especialmente delicado en Rusia. No conozco a esta persona, igual es una persona muy talentosa, pero en el momento que está atravesando la política internacional en estos momentos me parece muy delicado, o el caso brasileño, que están a punto de tener elecciones, por ejemplo, y mandar gente que no tiene este entrenamiento, o sea, pues es como cualquier otra cosa. Para ser dentista hay que estudiar ciertas cosas, para ser veterinario también, y para ser diplomático pues, ocurre lo mismo. No puedes improvisar porque pones en riesgo pues el posicionamiento de México en el mundo, la posibilidad de cometer errores o de desaprovechar oportunidades también puede ser muy alta, y eso es lo que me parece que está en tela de juicio ahorita en el debate, y qué bueno que se ve efectivamente, Leonardo. ¿Ya? Oye, porque yo, por ejemplo, veo, pues el presidente nombró a Quito, en una embajadora en Quito, una en Buenos Aires, y el vínculo fundamental es él, ¿no? Es que son cercanas a él. Lo mismo se dijo para París, lo mismo se dijo para Londres, y uno dice, bueno, pues son nombramientos que el presidente hace, pero yo creo que es tiempo de que en este país, además de los senadores que ratifican a los embajadores, pues nos enteremos por qué Laura Esquivel es ideal para, o sea, la idoneidad de Laura Esquivel para Brasilia, ¿no? Es decir, ¿qué aporta a la República el hecho de que una talentosísima escritora o el señor Villegas vaya a Moscú? Yo creo que deberían como fundar y motivar eso, ¿no? O imaginar qué va a aportar en las relaciones con la República Dominicana el exgobernador Aiza o la cónsul Pavlovich en Barcelona. Sí, bueno, lo primero que se tiene que hacer si somos serios es ver qué tipo de política queremos desarrollar, por ejemplo, con Cataluña o con Rusia o con la República Dominicana, o cuál es nuestra estrategia en el Caribe, y sobre esa base, pues encontrar un perfil idóneo para esto. Llegar simplemente por relación, digamos, personal, por algún tipo de, incluso ideológica, etcétera, pues me parece que puede estar bien para efectos de la relación del presidente o de la Cancillería con esa persona, pero no necesariamente por el tipo de intereses que queremos impulsar en la relación con Brasil, por mencionar un país, ¿no? Entonces sí coincido contigo, es decir, ¿cuál es cómo se casa, digamos, el mandar a una escritora como Laura Esquivel a Brasil, donde además son unos tiburones ahí en el Camaratí, la Cancillería brasileña, ¿no? O sea, es de las cancillerías más sólidas, más profesionales, y lo que puede ocurrir muy fácilmente es que simplemente los países o los sitios a donde se están mandando estas personas pues hagan caso omiso de la presencia de México. O sea, el embajador tiene esa labor cotidiana de interlocución, todos los días se teje o se va cosiendo finamente una relación con determinado país. A veces ocurren momentos, digamos así, telúricos en los cuales ocurren cosas muy especiales, o crisis incluso, que es la parte que me preocupa quizá más, y si las personas que se están mandando
tienen la capacidad, el conocimiento, los conocimientos para tener un manejo adecuado de una determinada situación crítica, una situación delicada. Entonces, bueno, me parece que lo que más va a ocurrir, Leonardo, es que vamos a desperdiciar oportunidades. Por ejemplo, no vamos a tener la observación fina de lo que está ocurriendo en Moscú, por ejemplo, en un momento tan delicado como el que atravesamos, en el cual pues puede haber una invasión a Ucrania próximamente y desatar una serie de reacciones en cadena en el mundo muy importantes. Comprender la lógica de Moscú pues sería una cuestión importantísima. Yo no sé si esta persona, repito, no lo conozco, este señor, si es una persona que tiene ese sentido agudo de comprender una política tan compleja como la que está manejando ahorita mismo Moscú. En fin. Entonces, y aunque la tuviera, sería importante que el embajador Berruga, expresidente de Comex y ex subsecretario de este país, lo supiera, ¿no? Deberíamos estar todos informados, decir, a ver, Rusia es miembro permanente del Consejo, nosotros estamos de seguridad, es un país que, como tú has dicho, está pasando estos momentos ahí, y en el caso de Brasil, pues va a entrar, ya entró al Consejo de Seguridad este año, tenemos pendiente rehacerse el LAC, el espacio iberoamericano, como que sería útil que supiéramos todo eso. Digo, por lo menos tú que lo tuvieras claro, ¿no? Ya olvídate del resto de los mortales. Eso sí, no tengo claro para nada. O sea, repito, si hablamos de casamientos, pues no entiendo bien cómo se casa mandar a una persona como esta escritora, que reconozco al igual que tú su talento literario, con la situación por la que atraviesa América Latina. Yo siempre he pensado que las dos ruedas de la carreta latinoamericana son Brasil y México, pues cómo van a andar esas dos ruedas, van a la par o van en disonancia, viene un cambio de gobierno prácticamente seguro en ese país, cómo se van a construir esas relaciones. A lo mejor hubiera convenido más esperar a que pasaran las elecciones en todo caso, y ya con el nuevo presidente brasileño o presidenta, pues empezar a construir una relación con base en ese nuevo esquema de gobierno que tendrán allá. Me parece que los tiempos están fuera de lugar. Por ejemplo, en ese caso, el caso ruso ya lo platicamos. Dominicana pues tiene el vecino de Haití con una situación tan delicada como la que está ahí, y además se ve una parte un poco frívola, hay que decirlo con todas sus letras, porque se manda a personas cercanas, digamos, al poder, a sitios pues digamos agradables, o sitios digamos, no se está pensando en vamos a mandar a ciertos países africanos, a ciertas circunscripciones muy difíciles, a personas cercanas al poder. Se manda a sitios pues de la mayor importancia para México, por ser socios inversionistas, por ser países muy importantes, ahorita lo acabas de mencionar, miembros del Consejo de Seguridad, etcétera, y no se manda normalmente pues a sitios, digamos, de más brega, ¿no? De más complejos en cuanto a las condiciones de vida, ese tipo de cosas. Entonces se ve una parte un poco frívola, no encuentro otra palabra mejor para describirlo. Porque yo digo que los nombramientos políticos de embajadores, que pueden ser muy útiles, se deben explicar por ellos mismos, ¿no? Digo, por ejemplo, si manda el presidente a Moctezuma a Washington, pues decía, bueno, a ver, estoy moviendo a mi secretario de Educación, te estoy diciendo que quiero mandarte el mensaje que alguien que tiene un vínculo directo conmigo va a reconstruir la relación con Biden. Pero si no se explican por sí mismos, yo creo que sí vale la pena una en este caso, pues una explicación mucho mayor por parte del poder, y no simplemente decir es nuestra atribución y lo vamos a hacer. Preguntarte por otro lado, yo no sé en Cataluña cómo van a recibir este nombramiento de Pavlovich después de haber recibido otro de un exgobernador veracruzano, pero tú que eres experto eres el único escritor que conoce el más allá. Si yo le escribiera a San Pedro y le diría, oiga, quiero ser uno de los negros, ¿me da usted el beneplácito para irme para allá? Y en 3 meses no me lo da, debería tener claro que San Pedro ya no me quiere, ¿no? ¿O cómo debería yo trabajar con eso? Me refiero al caso de Quirino Ordaz. Sí, las puertas del cielo en esta metáfora que utilizas, pues sí parecería que no están abiertas, ¿no? Sí, no, bueno, o sea, me parece clarísimo, ¿no? Los mensajes que recibimos, y que a lo mejor nos va a ocurrir también con este paquete, ¿verdad? Yo no sé en Panamá pues, si van a dar el beneplácito en 24 horas con los cuestionamientos, con lo que está saliendo en la prensa panameña sobre esta designación. Es decir, va a llegar en medio de una turbulencia innecesaria para la diplomacia mexicana, porque se podría mandar un perfil
cayera bien, o sea, que llegara con muy buenos posicionamientos para poder hacer una buena labor de interlocución, como tiene que ser en el caso de un embajador. Si de repente se encuentra con las puertas cerradas, no solo las del cielo que mencionabas ahorita, Leonardo, en todos los ministerios, en las diferentes empresas, en fin, en Panamá, pues la labor pues será un punto menos que insignificante la que se puede hacer. Entonces creo que, digamos, hay fallas de origen en este tipo de nombramientos, y bueno, pues repito, pueden ser gente cercana a los afectos del presidente pero no necesariamente significa que van a poder cumplir con una labor diplomática como con los mexicanos merecemos, y también los países a los que estamos enviando estas señales. El caso de Madrid, pues yo que sí, pues es inusitado, o sea, normalmente en el caso de Jesús Silva Herzog, por ejemplo, se dio el beneplácito en 24 horas, o a Mari Carmen Oñate la aprobaron en España inmediatamente, y aquí pues vemos que pues pasan los meses, pasan las semanas, y ya debería de haberse tomado pues cartas en el asunto de la parte mexicana, de saber que pues no está, si ya necesitan 3 meses para analizar el perfil de una persona, pues es que pues hay una investigación muy concienzuda o un mensaje diplomático que pues todos comprendemos por dónde va, pero pues no se quieren, digamos, hacer cargo del asunto, ¿no? Yo así estoy con San Pedro. Oye, nos debes una nueva novela, ¿no? ¿Estás trabajando en alguna, Enrique? Sí, de hecho, ahora en el próximo mes o en los próximos 2 meses debe salir una nueva novela. Está titulada El cazador de secretos. Es una novela de espionaje en los 60s en México, que tiene que ver con toda la posición que ocupaba México, hablando de política exterior, durante la Guerra Fría. ¿Qué lugar ocupaba México? Entonces, bueno, creo que va a ser... ya tendremos oportunidad de conversarla para no dar entrevista. Tomo esto como una primicia, y esta del más allá pues fue un novelón. A ese me refería con el tema de que San Pedro no me manda el plácet, y espero que no me lo manden mucho tiempo. Enrique, te mando un gran abrazo. Igualmente, como siempre, Leonardo, un placer conversar contigo, mucho gusto. Dios. Un abrazo. Hasta luego. El embajador Enrique Berruga, hoy conversando con usted sobre estos nombramientos. Voy ahora con otro Enrique, en este caso es nuestro colaborador, muy apreciado, además director del Centro para el Futuro de las Ciudades del TEC de Monterrey, Enrique de la Madrid. Enrique, ¿cómo estás? Buenas noches. Leonardo, como siempre, muy buenas noches. Saludo a ti y al auditorio con mucho afecto. ¿Qué tema abordamos esta semana, Enrique? Pues mira, yo creo que un tema que tiene que ver con una de las principales preocupaciones que tienen los mexicanos. Yo creo que las 2 principales preocupaciones de los mexicanos son el curso de la economía, ¿no? La posibilidad de la generación de empleo, el bienestar y la seguridad. Ponla en el orden que quieras, cambia de acuerdo a los meses, pero sin duda son las 2 principales preocupaciones. Y en ese sentido, en la parte económica, pues malas noticias, vamos mal. De acuerdo a los datos del INEGI, los últimos datos, México ya acumula 2 trimestres, o sea, 6 meses de crecimiento negativo. Técnicamente lo declaró Bank of America con base a los datos del INEGI. Técnicamente entramos a lo que se llama una recesión económica. Increíble que haya una recesión después de una caída en el año 2020 de menos 8.5 del PIB. O sea, ¿cómo? O sea, nos dimos una caída impresionante. Caímos en México el doble de la caída de la economía del mundo. El doble. La economía en el mundo en promedio cayó 4.5, la economía mexicana cayó 8.5. Y bueno, pues el gobierno dice, porque el gobierno dice muchas cosas, que estamos creciendo, pero la realidad, ¿verdad que sí cuenta?, es que traemos un crecimiento negativo en estos últimos 2 trimestres, por lo que estamos ya en recesión. Déjame darte otros datos. Al cierre del año pasado, todavía la economía mexicana sería casi 4% más pequeña que al cierre del año 2019. Bueno, dirá, oye, la pandemia, es que Enrique, tú siempre eres muy crítico en la pandemia, y mira, sí, nomás que también hay pandemia en Estados Unidos, y Estados Unidos está creciendo, y Chile está creciendo, y Colombia está creciendo. Entonces, si no es la pandemia y no es Estados Unidos, pues son cosas mal que estamos haciendo en México. O sea, digo, llega un momento en que hay que echarle un poquito una reflexionada, ¿no? Una pensada a las cosas.
Y sin duda son las malas políticas públicas que hacemos en México. Entre otras cosas, sí era importante, aunque digan que no, sí era importante tener programas de apoyo para las empresas para evitar que la caída fuera tan dramática. Porque justamente cuando la caída es tan dramática y mueren empresas y gente se queda sin empleo, no es fácil volver a reponerse. Aquí están los datos, aquí está la evidencia. Y el tema otra vez tiene que ver con la confianza, Leonardo. Nada más datos también para que el que quiere ver, que vea. ¿Sí? No hay confianza en México y estemos invirtiendo. En octubre del año pasado, el nivel de inversión en México es equivalente al que tenía México hace 10 años. O sea, hemos perdido 10 años en términos de inversión. Entonces, para ponerlo sencillo, la ecuación para crecer es que requieres inversión. Inversión privada, pero también inversión pública. Por cierto, que la pública de preferencia sea útil, porque va a ser más que evidente que el aeropuerto que están haciendo no va a dar. Ya vimos ayer con enorme tristeza, y yo te diría que con coraje y con indignación, que están cambiándole al trazo otra vez al Tren Maya, después de 20,000 árboles que tiraron, y se dan cuenta que, pues, que siempre no. Pues entonces la inversión pública, cuando también se hace mal, no sirve para nada. Entonces, bueno, pues ahí están los datos, las cosas no pintan bien, y cómo vamos a generar los empleos que necesitamos los mexicanos para que la gente salga de la pobreza y se consolide en las clases medias, pues a través de un nuevo modelo de desarrollo que evidentemente pasa por generar condiciones propicias para que haya inversión. Entramos, Leonardo, ya a una recesión económica en el país. Se tomó nota, por supuesto, de eso, y mientras tanto, pues se abre un parlamento abierto en el cual se hacen estas, pues, especie de juegos como de mayorías prefiguradas, incluso en la elección de los oradores, ¿no? Sí fue desconcertante que no fuera el Consejo Coordinador Empresarial, o que el día que fueron los gobernadores fueran literalmente los de Morena a hablar de política y más política, cuando de lo que se trata es de abrir un futuro económico diferente para la gente, Enrique. Leonardo, es que cuando no salen las cuentas, lo que salen son los cuentos. Y entonces en México, pues cuando no salen las cuentas, más cuentos y más cuentos y más cuentos, hasta que haya gente que decida empezar a no creérselos. A ver, ya el solo hecho del anuncio de una reforma energética con las características de esta, ya es terrible. Eso ya ha hecho que muchas empresas, ya lo he dicho aquí, ya ha hecho que muchas empresas hayan avisado que si esa reforma prospera, también se van. Otra vez, para el que no quiera creer que tiene impacto, la economía está en negativos. Y sí es una vergüenza que todavía tenemos que soplarnos estas expresiones de ignorancia, ¿verdad? Y de dogma, cuando lo que no estamos generando es crecimiento económico. Es muy triste lo que está pasando, es muy triste ese parlamento para hablar de una propuesta de reforma energética terrible para el país, y que yo sigo insistiendo que no va a pasar. Ya, oye, y por el otro lado, pues tomo el asunto de la seguridad, que como tú decías, es algo que también preocupa a la gente. Un dato que para mí fue contundente, dado a conocer ayer por el INEGI: 70% de las mujeres de nuestro país, Enrique, tiene miedo en la comunidad en la que vive. Por tanto, pues el miedo forma parte, es el pan de cada día en esta sociedad, y se trata como si fuese un asunto menor o que no tuviese que ver con el desempeño gubernamental. Pero los mexicanos también tenemos responsabilidades en estos temas, Leonardo, porque, perdón que lo diga así, si una población mayoritaria le da el visto bueno al gobierno, debe de leerse que está contento con lo que está pasando. Si no, ¿cómo? Si el nivel de aceptación del gobierno es alto, han de estar felices de lo que está pasando. Entonces no entiendo, seguramente el INEGI está mal cuando dice que 70% de las mujeres tienen miedo. ¿Por qué tendrían miedo? Si el 60% de los mexicanos está muy feliz y está contento, alguien ha de estar mal, Leonardo. Pero lo que sí es una tragedia es que no pueda uno pensar que salgan tus hijos o tus hijas a la calle y que puedan regresar en tranquilidad, que puedan regresar vivas. El número de personas desaparecidas, el número de personas que finalmente son acosadas y atacadas es una vergüenza para el país. Por eso te digo, los dos temas más importantes para la población, economía y seguridad, y además íntimamente ligados. Porque si esta economía no prospera, no crece, no genera empleos cada vez mejor pagados, ¿cómo vamos a enfrentar los problemas de la inseguridad? No hay forma, no hay forma. La inseguridad pasa también por una economía que crezca.
Claro, tienes toda la razón. Entonces, cuando no salen las cuentas, salen los cuentos. Muy bien, Enrique, te mando un gran abrazo. Cuídate. Buenas noches, que estés bien, Leonardo. Así me hizo reír con esto de las cuentas y los cuentos. Le decía que el Financiero publicó una interesante encuesta sobre la opinión, cómo ve la gente en los Estados Unidos. 60% tiene una buena opinión, bajó de 64%, 29% una mala opinión. En el tema de, efectivamente, la opinión de Biden está también alta, en torno al 50%, más alta en México que en los Estados Unidos. Y la relación México-Estados Unidos, ¿cómo la calificaría? Un 62% tiene una imagen positiva, un 19% una imagen negativa. Hoy publicó el Financiero esta información. Hacemos una brevísima pausa, regresamos en un instante. Vamos con la información. Quiero decirle que el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Enrique Graue, está recibiendo el doctorado honoris causa por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Dice el rector Graue que en la universidad pública creemos en una educación popular sin distinción de clases, género, preferencias o ideología, una educación de calidad, humana, incluyente, crítica, libre, reflexiva y propositiva. Así se expresó el rector Graue. Las universidades deben impulsar en la juventud una capacidad innovadora y adaptativa a las diversas tareas que habrán de enfrentar, así como seguir estimulando la investigación original que contribuya al desarrollo económico de nuestras naciones y el avance universal del conocimiento, defender la creación y las expresiones artísticas que nos permitan conservar nuestra cultura e identidad. Estamos convencidos de que la educación pública es un bien social y su financiamiento es oportuno y suficiente, es una obligación del Estado. Por supuesto que nos comprometemos con la autogestión independiente, con compromiso social, transparencia y rendición de cuentas. Yo creo que viene muy al caso este discurso del rector, a quien felicitamos por este nuevo reconocimiento que recibe, en este caso por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Hoy salieron los datos del ENOE. Muy importante, el mercado laboral de este país no es una discusión abstracta ni ideológica, son datos. En este país hay 57 millones de personas que trabajan. ¿Sabe cuántas ganan hasta un salario mínimo? 13.600.000. Hasta 2 salarios mínimos, cerca de 21 millones. Por tanto, tiene usted 34 millones en este país que ganan menos de 2 salarios mínimos. ¿Sabe cuánta gente gana más de 5 salarios mínimos? 1.300.000 personas, lo cual pues te lleva efectivamente a esta paradoja del talento. Puede haber trabajo, pero no está la gente formada o necesariamente con la formación necesaria para acceder a eso o elevar la producción a nivel general. Yo creo que el gobierno no debería desentenderse de esto, un gran modelo de productividad para el país, pero esto está ligado también a las capacidades que te dan las universidades, no estas que van abriendo por aquí y por allá, que no se inscribe nadie porque dice, bueno, ¿y mi vida va a cambiar porque yo vaya ahí? Pues por supuesto que no, tu vida va a cambiar si vas a la UNAM, ahí sí, tu posibilidad de subir en el nivel de ingreso cambia dramáticamente. Por eso hay mecanismos, políticas, sociales, asignaciones de recursos que cambian la trayectoria de vida de la gente. Y hay otras que es un gasto, pues puede darse todo el que usted quiera. Esta defensa, por ejemplo, de las becas aquí en la capital a todo mundo, pues yo estoy de acuerdo que haya que becar a la gente. Yo sería más partidario de desayunar a todo el mundo y darle una beca a aquel que se vaya distinguiendo, generando la idea del mérito en todos los niveles escolares, sin dejar a nadie atrás, pero la idea del mérito para poder salir de esta cochambre, ¿no? Cuando tú tienes 35 millones que ganan 2 salarios mínimos y su formación no les da para tener un mayor ingreso, pues es una tragedia nacional. Y yo creo que esto debería cambiar. A mí me encantaría que el poder político lo usaran para cambiar eso y no para estar pues quemando infiernillos. Pero esa es mi opinión, yo ahí lo dejo. Y saludo ahora a Gabriela Cuevas, usted lo sabe, ha sido delegada y también presidenta de la Unión Interparlamentaria e Internacional. Gabriela, ¿cómo estás? Buenas noches. Doctor, buenas noches, a tus órdenes.
Qué alegría. Bueno, pues yo quiero ver tu punto de vista, tu sensibilidad, porque te tocó tratar estos temas en el legislativo, de los nombramientos de embajadores y el papel que el legislativo debe tener, aparte de apoyar al presidente en la conducción de la política exterior, en los nombramientos de embajadores, o simplemente debe acusar recepción y decir, son nombramientos del Ejecutivo. Pues mira, doctor, lo que dice la Constitución es que le toca al Senado funcionar ahí como contrapeso. Ahí hay que recordar que nuestro sistema constitucional, nuestro régimen es precisamente el de la división de poderes y es justamente al Senado de la República al que la Constitución faculta como facultad exclusiva, es decir, no le toca a la Cámara de Diputados, le toca solo al Senado aprobar los nombramientos que proponga el titular del Ejecutivo Federal. Es decir, como bien se comentaba antes, el Ejecutivo propone y el Legislativo, en este caso el Senado de la República, dispone. Sí, insisto, debe funcionar como un contrapeso. Como contrapeso no quiere decir que forzosamente como oposición o como una resistencia permanente. Quiere decir que debe analizar, discutir y en función de eso tomar una decisión. Los nombramientos que se han presentado recientemente... Mande. No, idealmente lo deberíamos saber nosotros, porque es Salmerón es idóneo para irse a Panamá, por ejemplo. A mí me encantaría saber por qué. Ahí hay una parte muy importante y es que la ley además establece que debe haber una serie de requisitos y entre otros acreditar que se cuenta con la preparación y con todas las credenciales para ser embajador o cónsul general de nuestro país. Es decir, no, o por lo menos eso es el espíritu de la norma, no cualquiera puede representar al país porque se trata de una política exterior que debe ser de Estado y que debe tener pues los mínimos indispensables, como sucede si cualquiera de nosotros queremos aplicar para un trabajo, pues va a haber una serie de requisitos. En el caso de Salmerón, doctor, pues mira, yo en lo personal creo que debiera estar compareciendo frente a la justicia y compareciendo frente a las mujeres que lo han acusado, en lugar de comparecer en el Senado de la República. Pero también creo que hay otros casos en este último paquete de nombramientos en lo particular que merecen un análisis más profundo del que se ha hecho. Mucho se ha criticado que exgobernadores priistas se vayan como embajadores y yo creo que ya habría que preguntarnos varias cosas. La primera es, ¿por qué de pronto les interesa la política exterior? Pueden o no tener sus razones, pero habrá que preguntarlo y habrá que escuchar qué es lo que proponen. Segundo, sí tener un ejercicio de rendición de cuentas serio sobre los resultados que entregan esos estados. Y tercero es plan de trabajo. Yo creo que contar con exgobernadores al frente de algunas embajadas, si se hace bien, y subrayo esto, si está bien, ¿no? En términos de perfil, en términos de programa, en muchas otras cosas, puede ser benéfico para el país porque le brinda capacidad de gestión a las embajadas que a veces no lo tienen. Y por otro lado, muchos hemos criticado, pues, que normalmente el partido en el gobierno toma como botín las embajadas. En este caso, yo creo que es bueno que haya pluralidad. La forma de tener una política exterior de Estado, la forma de consolidarla, es desde la pluralidad, no desde la visión monolítica de un gobierno. Habrá que ver qué razones son las que motivan estos nombramientos. Eso no lo quito de la mesa. Pero sí creo que no es la primera vez que hay nombramientos políticos. Hay que recordar que, por ejemplo, en los años de Fox, Porfirio Muñoz Ledo, un líder innegable de la izquierda, fue embajador de nuestro país. Durante los gobiernos de Fox y de Calderón, muchísimos priistas, y se veía casi como hasta cuota de los priistas en el Senado de la República. Beatriz Paredes, muchos ¿no? priistas, Beatriz entre muchos otros, estaba Oscar Levin, estaban un montón de priistas muy destacados, como parte de la diplomacia mexicana, y algunos, hay que decirlo así, con buenos resultados. Pero esa pluralidad no es nueva. Lo que pasa es que no la vemos cerca, doctor, porque en tiempos de Peña sí se relegó a la oposición a consulados menores, a consulados de carrera, consulados muy pequeños, y todas las posiciones más relevantes se le dieron solo a políticos priistas o aliados de alguna manera del régimen anterior. Yo creo que es bueno. Mucho se habla a veces de decir que si el presidente, que si se está radicalizando, que si la polarización, pero nombramientos plurales
creo que abonan. Lo que probablemente sí haga falta es mucha transparencia y una explicación por parte de los nominados. Tomo nota. Pues Gabriela Cuevas, muchas gracias por haber compartido tu testimonio esta noche con nuestro auditorio. Al revés, qué gusto escucharte, doctor, y qué gusto estar en contacto con tu auditorio. Estamos a sus órdenes. Saludos. Le recuerdo que Gabriela Cuevas ha sido legisladora, presidió la Unión Interparlamentaria Internacional y tiene una amplia experiencia en estos temas. Vamos ahora a la pausa musical. Qué manera de terminar el día. Javier, buenas noches. ¿Cómo estás, mi querido Leonardo? Gusto saludarte a ti y a toda nuestra audiencia. Muy buenas noches. Estoy en éxtasis, Pues, ¿cómo no? Con esta área y con la Ana Netrebko, que además estaba, como podrás ver, en su mejor momento, estamos escuchando una ópera... Lo que se ve no se juzga. Así es. Mira, una ópera muy poco conocida, casi desconocida. Es la Wally, de Alfredo Catalani. Catalani fue un compositor, sí. Fíjate, un compositor que nació al igual que Puccini en Lucca en el año de 1854. Pero ¿por qué traigo a colación esta ópera, la Wally? Que pues, se toca muy, pero muy poco, se pone en los teatros de ópera en el mundo. Pero es bellísima. Escucha nada más esto. Es bellísima. Fue estrenada en la Scala de Milán un día como hoy de 1892. Por eso la traigo a colación, porque es una efeméride pues digna de comentarse, ¿no? Y esta ópera que fue es una ópera en 4 actos. Es un verdadero drama, pues como todos los que se escribieron en esos tiempos, mano. El libreto era de Luigi Illica, o fue de Luigi Illica, pero fíjate, otra vez, estamos frente a un compositor que vivió solo 39 años de edad. Y mira nada más lo que pudo hacer. Esta área es la que revive la ópera, porque pues tuvo un par de presentaciones, luego desapareció de escena y volvió a ser, pues digamos, famosa en su tiempo, y a lo largo del siglo XX, pues cantantes tan importantes como la Callas, la Montserrat Caballé, Victoria de Los Ángeles, Renata Scott, Videla Freni, la Ricciarelli, Kirite Kanagua, René Fleming, Leontine Price, Angela Giorgio, la han cantado y la pueden seguir y la pueden encontrar en YouTube y a ver cuál les gusta más. Pero a mí esta versión me pudo fascinar, insisto, porque estás hablando de una Netrebko que verdaderamente es deslumbrante en todos los sentidos. Pero ve la música y ve los no ve nada más los tonos que alcanza, ¿no? Es extraordinario. Entonces, pues con esto comenzamos. Yo nunca he visto esa ópera, te prometo que la buscaré, pero recuerdo que esa área ha sido utilizada pues en múltiples películas, y había un anuncio de un famoso perfume francés que la utilizaba también, y era efectivamente la música de Catalani. Mira, eso sí no lo tengo presente, pero es extraordinaria. De veras, a ver si puedes este fin de semana darte un espacio para escucharla o verla completa. Bueno, vamos a ver qué sigue. Te lo prometo.
Qué cosa. El Trovatore. ¡Qué locura! Es que mira, El Trovatore también fue estrenada un día como ayer, 19 de enero, pero de 1853, en el Teatro Apolo de Roma. Y esta, bueno, pues tú y yo lo hemos comentado varias veces, es una de las mejores óperas de Giuseppe Verdi, y que forma parte de la trilogía más famosa, más importante del compositor, junto con Traviata y Rigoletto. ¿Sí? Aquí tenemos al gran maestro Carlo Maria Giulini dirigiendo, y el libreto de es Muti, ¿no? Pues, no es Muti este. No, ¿qué dije? No, es Ricardo Muti. Carlo Maria Giulini. Perdóname. Sí. Perdón, no, es que lo estaba viendo ahora. Sí, no, me confundí, es Ricardo Muti, que es un enorme director de orquesta. Bueno, resulta que es una magnífica, un coro de los más famosos que hay en la historia universal de la música, pues es del acto segundo, la primera escena de ese acto. Esto se desarrolla la ópera, la historia, por cierto, el libreto de Salvatore Camarano, se desarrolla en el siglo XV en España. No me voy a referir a la sinopsis, digamos, de la obra, porque es complicadona, muy ¿no? Fuerte. No, es muy fuerte, es muy fuerte, demasiado fuerte. Y ya tenemos mucho con las noticias que estamos viendo a diario a nivel nacional y mundial, ¿sí? Pero esto tenemos nuestra propia pira, ¿no? La pira. No les voy a platicar de qué se trata, porque no la van a creer, o sea, no la creerían. Es dramática, pero de veras. Esto es lo que se le llama el coro, el coro de gitanos, aunque también se le conoce como coro del Yunque, y no me estoy refiriendo a Acción Nacional. O sea, simplemente vieron que ahí estaba en la imagen el golpe de un martillo al yunque, ¿no? Pero es precioso este coro porque es de una fuerza brutal que sí le da el dramatismo a todo el contexto de la ópera, ¿no? Entonces, pues esta, insisto, también inaugurada un día como ayer, 19 de enero, pero de 1853. Y si les parece, pues vamos a pasar a la última. Sí, que ya estamos a un minuto de irnos, Javier. Bueno, pues rápidamente. Manon de Massenet, de Jules Massenet, es la ópera más importante de este compositor. Se estrenó también un día como ayer, 19 de enero, pero de 1884, en la Ópera Comique de París. Y esta es la gran Lisette Oropesa, una cantante extraordinaria de 38 años, estadounidense de origen cubano. Síganla en Twitter, es fascinante, ¿sí? Pero también la historia de Manon es terrible. El hermano de Manon la quería subastar al mejor postor hasta que conoce a Degrieu. Ella ya se iba al convento. Y también hay otra ópera de Manon, que es Manon Lescaut, que es de Puccini, muy recomendable. Pero esta sí, señor, de un día como el de ayer. Con esto nos vamos, mi querido Javier. Te mando un gran abrazo. Gran abrazo y un placer, como siempre, para ti, para todo el auditorio. Cuídate. Cuídese y sea rabiosamente feliz.